eh, esté con nosotros. Estoy contento también porque es un gran amigo. Nos conocimos a los 15 años y dejamos de vernos mucho tiempo y nos reencontramos ahora eh, para justo por este trabajo. Y lo menciono porque estas cuestiones humanas son muy importantes a la hora de hacer nuestro quehacer. Y eh, el doctor Víctor Manuel Velasco Herrera eh, es un amigo personal, pero también es una personalidad reconocida nacional e internacionalmente. Él estudió eh, en Ucrania, particularmente, la licenciatura en física teórica, matemáticas y nuclear, por el departamento fundado por el premio Nobel Lev Landau en la Kharkov State University of Ukraine. Espero que esté pronunciando bien. Y es doctor en Ingeniería e Investigación Aeroespacial por la National Aerospace University of Ukraine. Es investigador del Sistema Nacional del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Es un científico con enorme producción de artículos y ensayos indexados, director de numerosas investigaciones y tesis, y bueno, de muchos programas académicos. Adscrito al Instituto de Geofísica de la UNAM. Víctor Manuel, te recibimos con todos los honores que te mereces por el gran esfuerzo que yo sé que realizaste para ser lo que hoy eres, y te reitero mi admiración y respeto. Te No, doy la palabra. muchas gracias. Es un gran privilegio estar en este coloquio y agradezco mucho la invitación. Vamos a comenzar a compartir pantalla. Y bueno, está la presentación. ¿Sí la ve? Sí, Bien. Desde luego que esto va a ser una visión desde el punto de vista de la ingeniería espacial. Y la razón es porque la ingeniería aeroespacial es una de las actividades en la que se conjuntan toda la actividad humana, desde las ciencias, desde las artes, el deporte, medios de comunicación. Entonces es una visión que vamos a dar sobre precisamente esta plática de las artes en la era digital, crisis y evolución. Desde luego que quisiera yo decir que hemos hablado de pandemia durante esta plática y les voy a dar buenas y malas noticias sobre lo que nos espera. Para empezar, tenemos que comprender que actualmente los modelos educativos son obsoletos en general porque de alguna manera respondían a la necesidad de la revolución industrial. Por lo tanto, en esta nueva era, la era digital, no se quiere reformar los modelos educativos en general, sino que se debe de transformar la educación y en particular las artes. Tenemos que tener de entrada una idea de qué es aprendizaje, porque hay una serie de confusiones en el término de inteligencia artificial. Y aprendizaje vamos a tomarlo como el proceso en el que se adquieren nuevos conocimientos. Actualmente, la inteligencia artificial no genera nuevos conocimientos, no genera arte. Y eso debe quedar claro, porque de alguna manera se usa y se confunde, y se puede confundir más adelante. Que tengamos este concepto claro permite ya de entrada tratar de entender qué es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial no es un ente, no es algo que se está vendiendo en que te va a resolver tus problemas, no es algo que te va a escribir tu tesis, no es algo que te va a generar una nueva obra artística,
no es algo que te va a crear un artículo científico. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Son solamente algoritmos. ¿Y qué es un algoritmo? Pues un conjunto de pasos o instrucciones que se siguen en un orden determinado para resolver un problema o llegar a un resultado. Así que la inteligencia artificial, si la entendemos de esta manera, podemos ver que es una gran herramienta que se puede utilizar en la actividad humana y en particular puede ser del arte. Desde luego que estos algoritmos no solo están en organismos electrónicos, también puede estar en organismos mecánicos. Y una cosa que también me gustaría aclarar es que es una herramienta que si se utiliza adecuadamente por los artistas, puede crear un nuevo arte digital. De otra manera, no es una proyección artística el uso de estos algoritmos o de estos programas que pueden producir pinturas, música, ballet y entre otras cosas. La inteligencia artificial implica que no está aprendiendo y es un concepto erróneo que se está dando. Y eso nos debe quedar claro. Y desde luego que las artes y la ciencia tenemos muchas cosas en común, particularmente porque se hacen preguntas fundamentales como qué es el origen del universo, el origen de la vida. Y de alguna manera siempre se está pensando del tiempo y del espacio. Son una de las tantas preguntas que desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista científico se está dando. Desde luego que el concepto de tiempo y espacio cambia. Desde Aristóteles al día de hoy, estos conceptos cambian. Igual la representación artística cambia. En la antigüedad pues, se tenía un concepto de que el tiempo era absoluto. Actualmente sabemos por la teoría relativa que no es absoluto, sino es relativo. Pero las nuevas teorías no solamente analizan el tiempo que estamos nosotros acostumbrados a analizar, sino algunas teorías ya se tiene el concepto de supertiempo, por ejemplo, de superespacio. Y entonces, seguramente ya hay trabajos artísticos que están trabajando para representar estos mismos conceptos físicos o de la naturaleza, que cualquier actividad humana, la filosofía, las artes y la ciencia lo están analizando. Y sí, en estos momentos quisiera poner la atención en cuanto a lo del COVID que se ha hablado durante la plática. Sí, después de, estamos saliendo de una etapa de un COVID y desde el inicio ya teníamos en el Instituto de Geofísica varios escenarios de lo que podría ocurrir. Y teníamos dos escenarios. Desafortunadamente tenemos el escenario que era el más probable y consistía en que iban a crecer las olas de esta pandemia. Iban a crecer porque no se tenía una vacuna, porque teníamos poco conocimiento de este nuevo COVID. Se tenía que la sociedad no estaba preparada para solucionar y además se tomaron medidas que eran no las más correctas, como por ejemplo poner en cuarentena a la población sana cuando se debía haber puesto a la población que estaba potencialmente o estaba infectada. Así que se afectó la economía, se afectaron todas las actividades y no era casual y no es casual que las plataformas digitales estuvieran disponibles. Eso llamó la atención. Ya se tenía, o sea, es algo que ya se tenía como una herramienta. La inteligencia artificial tampoco es algo que surge durante o después de la pandemia. Podemos decir, si tomamos el concepto de inteligencia artificial como algoritmos, entonces podemos saber que la inteligencia artificial tiene siglos que el hombre lo ha utilizado. En las últimas décadas, en particular, la inteligencia artificial ha sido utilizada en las ciencias, pero durante la pandemia hizo que fuera bastante accesible a todo el público y eso cambió sustancialmente. Y aquí tenemos la razón por la que pensábamos que teníamos el peor escenario debido a principalmente falta de vacunas
y la población estaba tomando comportamientos no adecuados, y desde luego la que nosotros hubiéramos querido es que cada ola hubiera sido menor. Desafortunadamente en estos días parece que estaba comenzando una nueva ola y hay que estar pendientes para estar tomando las consecuencias. Y como sabemos que el arte y la ciencia de alguna manera estudian el tiempo y el espacio, quisiera decir en qué momento nos encontramos para comprender que lo que sigue, vamos a tener una serie de crisis climática, una serie de crisis económicas, crisis energéticas, y que siempre que hay un momento de oscurantismo, afortunadamente la luz siempre sale de las artes. Y es una tarea que tienen todos los artistas en los siguientes años. Realizamos diferentes reconstrucciones de la energía que recibimos del sol, que es la energía más importante o la fuente más importante para que haya vida en este planeta. Los análisis preliminares utilizando datos satelitales de la energía del sol fuera de la atmósfera terrestre mostraban que a principios aproximadamente del 2000, ya comenzaba un déficit de energía solar. Este déficit no es nuevo, pero de alguna manera marca la tendencia de lo que va a ocurrir los siguientes años. En esta gráfica, en las barras azules, tenemos dos posibles reconstrucciones de los últimos 1000 años de la energía del sol. Si las barras azules son positivas, tenemos mucha energía, por lo tanto tenemos mucho alimento, no hay problemas bélicos y tenemos un gran florecimiento en las artes, en las ciencias y en todas las actividades. Si las barras son negativas, tenemos periodos de déficit solar y casualmente siempre ocurren los grandes problemas bélicos. Más o menos entre 1400 y 1800 es el periodo conocido como el periodo de la pequeña era de hielo, que se caracteriza, entre otras cosas, por la falta de alimentos, y en particular en Europa es la causa principal por la que muchas naciones salen en busca de alimento. Afortunadamente, aún en este periodo de oscurantismo, fue muy importante el desarrollo de las artes, así que los científicos y los artistas son fundamentales sobre periodos de baja actividad solar. En la parte de abajo tenemos otra posible reconstrucción. Nuevamente tenemos barras negativas y positivas. Cuando tenemos las barras positivas es de alguna manera cuando florece y se desarrollan todas las actividades humanas, en particular las artes y las ciencias. En el último periodo que tenemos, más o menos del siglo XX, pues tenemos el desarrollo de la era satelital, tenemos el desarrollo de Internet, de las comunicaciones inalámbricas, y desafortunadamente empieza un periodo de baja actividad solar prácticamente para todo el siglo XXI, que más o menos lo resumimos en esta gráfica. Vemos que en el periodo que estamos viviendo, las barras son negativas y se van a continuar prácticamente hasta 2080, que es las proyecciones que hemos realizado. Y eso, pues, ¿por qué la pandemia del COVID? Porque como podemos ver, las barras a partir del año 2000 teníamos prácticamente 20 años de un déficit solar. Significaba que en general la población estaba recibiendo menos nutrientes, la calidad de la producción no es la adecuada, así que eso explica parcialmente por qué el COVID golpeó a una gran parte de la humanidad. Durante los periodos de baja actividad solar, históricamente son las grandes pandemias que hemos tenido, por ejemplo, la peste bubónica, la peste española, entre otros. Así que tenemos que estar preparados porque este COVID, aunque no ha terminado, no va a ser ni el primero ni va a ser la más letal.
Eso es importante desde el punto de vista del tiempo y del espacio, porque seguramente mayor representación artística, y esto simplemente es una hipótesis, de alguna manera van a representar todos estos problemas climáticos que vamos a tener. El tener baja actividad solar va a repercutir y está explicando los grandes conflictos que tenemos en Europa. Todo el mundo está por los energéticos. Así que la noticia no buena es que vamos a tener todavía periodos de oscurantismo y sería la noticia buena, una, que lo sabemos, y dos, que los artistas cumplan con su trabajo de dar luz en estos momentos tan difíciles. Continuando con el problema de la crisis, particularmente creo que no tenemos una crisis de talento en el país. Tenemos otro tipo de crisis que de alguna manera se ven en tanto en las actividades artísticas como en la científica. Y posiblemente, en mi punto de vista, tenemos una crisis de identidad. No somos de allá y no somos de aquí. Y de esa una manera se tiene un conflicto en el que solamente aceptamos, y desde el punto de vista científico, todas las ideas que vienen de afuera y no aceptamos las ideas ni el arte que desarrolla dentro del país. Tenemos una crisis económica. Obviamente la crisis educativa se tiene más de 200 años. Uno de los grandes problemas de la educación y en particular de los artes es una crisis salarial. Los salarios de los profesores en general son muy malos. Y esta crisis se va todavía a agudizar por la crisis climática que he dicho anteriormente. Hay una parte interesante al escuchar al maestro Toledo, donde él relata la opinión de Rufino Tamayo, donde Rufino Tamayo hace una crítica fuerte a que no hay una identidad mexicana artística, donde se copia sobre todo el arte europeo. Y no solamente es una crítica a la parte artística, también es una crítica a la parte educativa, es una crítica a la parte científica. Las palabras de Tamayo me parece que son más actuales hoy en día, y en lugar de darle al artista en estos momentos, al artista mexicano, el lugar que se merece, el uso de diferentes programas de inteligencia artificial están dejando afuera a todos los artistas, gente con experiencia en su área, con un alto conocimiento, y personas sin capacidad en esa actividad, sin conocimiento, están generando una serie de productos que de alguna manera les quieren llamar arte y veremos que están lejos de ser llamados una obra artística. Uno de los problemas, desde luego, que pintar, bailar, escribir, no solamente en un idioma, por ejemplo el idioma inglés, sino copiar un estilo, una escuela artística, de alguna manera eso limita el desarrollo de las artes, de la ciencia y en general de la humanidad. El tener mayor representaciones, pensar de forma distinta, crear nuevas coreografías propias, creo particularmente que es fundamental para la ciencia y para el arte. Desde luego que esta falta de identidad en México no es única. Por ejemplo, tenemos el caso de Japón, una serie de productos que están lejos de ser de alguna manera representando a la persona japonesa. Representaciones de personas completamente europeas. Y entonces esa falta de identidad de alguna manera está afectando la creatividad y nueva producción artística. Pero no solamente en este caso. Por ejemplo, en Alemania una gran parte de las universidades se está dictando en inglés. ¿Cómo es posible que unos países más ricos en música, en filosofía, en ciencia, en lugar que discutan el arte y la ciencia en alemán, se ha discutido en otro idioma? Y eso está de alguna manera deteniendo el desarrollo y posiblemente ha sido uno de los elementos de las crisis actuales que se tienen. El uso o mal uso o inapropiado de ciertos programas, tenemos que de alguna manera debatir y hablar de la ética y los derechos de autor, cosa que no se está dando. Se está relegando solamente una parte ética, pero no se está hablando de los derechos de autor. ¿En qué aspecto? Precisamente todos esos algoritmos son entrenados
con toda la producción humana que se tiene de la humanidad. Eso es producto de artistas en particular. Y en ningún algoritmo, ningún software que se utiliza, se le da créditos a los autores, a los artistas. Y es una cosa que se tiene que discutir. Todas estas imágenes que se realizan, pues no es el producto más que de la creatividad humana, porque hemos dicho desde el inicio que la inteligencia artificial no crea nada nuevo. Y discutiremos un poquito adelante la cuestión sobre los derechos de autor. Desde luego que la inteligencia artificial como herramienta puede ser importante para crear nuevas obras artísticas, pero es importante entender que se tiene que, de alguna manera, tener un debate y legislar cuándo a un artista se le puede dar el derecho de autor y cuándo no. Y es una cosa que tenemos que entrar al debate, y me parecería fundamental que a los organizadores de este coloquio hicieran propuestas concretas. Particularmente estamos en la mejor disposición de trabajar con todos ustedes en generar una propuesta que sea propuesta de los artistas, porque generalmente se delega al artista en cuestiones de toda esta discusión que se tiene sobre la inteligencia artificial y el arte. Así que si un software realiza modificaciones a una obra artística, ¿es una obra de arte o es un espectáculo o es un entretenimiento? Y eso lo tiene que quedar claro. ¿Quién es el autor en una obra generada por la inteligencia artificial? Bueno, primero se le está dando el crédito al autor. Así que en ese sentido es plagio. Y no lo estamos debatiendo. Hacer modificaciones me parece que no se quiera algo nuevo. Y no solamente en el arte, sino también en la ciencia. Aumentar, quitar una palabra, me parece que no se genera un nuevo conocimiento científico. Y entonces es algo fundamental que se tiene que debatir sobre el derecho de autor, sobre la originalidad. De alguna manera, Dalí, en una de sus entrevistas, sin mencionar la inteligencia artificial, fue muy claro cuando decía que por ejemplo, una fotografía en manos de un artista crearía cosas nuevas. Sin en cambio, en manos de una persona que no fuera un pintor, realizaría todo menos una obra artística. Y me parece que Dalí le quedaba sumamente claro que si utilizamos la inteligencia artificial y se crea un nuevo producto artístico, entonces sí podemos decir que hay una obra nueva. Pero si se hacen cambios, se modifican, se mezclan, entonces podemos decir que no es una obra literaria y por lo tanto no podían estar en cuestiones de derechos de autor. Así que parece que es fundamental en estos momentos que ustedes presenten iniciativas, abran debate, se pueden generar en este coloquio posiblemente unas pequeñas memorias sobre el punto de vista que tienen ustedes sobre el derecho de autor y esta cuestión de ética y dónde quedan, digamos, el reconocimiento a toda su labor que ustedes realizan. Por lo tanto, pues sí es fundamental que se trabaje conjuntamente para que se comience a legislar. Y creo que no tenemos que estar esperando a ver qué dice la Unión Europea o la UNESCO. Es una labor, y ya lo había dicho Rufino Tamayo desde esa plática que Toledo nos recuerda. Así que es una tarea que todavía tenemos que hacer. Aquí quisiera aclarar, por ejemplo, que diferentes programas de inteligencia artificial, como por ejemplo el famoso ChatGPT, pues utiliza el lenguaje natural, proporciona textos de forma coherente
pero no precisos. Y no hay nada nuevo en estos textos, y esto debe quedar claro tanto a los docentes como a los alumnos. La idea de vender, de que ahora el chat te va a generar tu tesis, te va a generar una nueva poesía, te va a generar una nueva novela, está fuera de la realidad. Porque toda la producción humana, toda la producción artística de todos ustedes se está utilizando y no se le está dando crédito a ninguno de ustedes. En el caso particular de estos programas que utilizan para generar ballet, es igual que el caso de los textos. Pueden generar movimientos que físicamente no son realizables. En un simulador de vuelo se puede crear muchas cosas, pero hay movimientos de aviones que no se pueden realizar porque están en contra de las leyes de la física. Igual los movimientos artísticos, los movimientos de gimnastas, de patinadores, hay una limitación por nuestra formación, por nuestro cuerpo, por las leyes de la física. Así que no todo producción de movimientos artísticos en ballet son realizables físicamente. Entonces, ustedes tienen que calificarlo porque ustedes realizan esta actividad. Así que, centrarlo un poquito sobre la inteligencia artificial y el arte, pues además de las obras artísticas, y creo que no estamos discutiendo si esto es un espectáculo o es un entretenimiento. Y se le tiene que dar de alguna manera una categoría, un sustantivo, para que quede claro cuando se legisle todo este trabajo. Por ejemplo, aquí fue muy sencillo realizar una versión del famoso cuadro El Beso a la versión Frida Kahlo. Inspirado, modificado de una obra artística. Y como esto puedo generar realmente infinidad de cosas. Y esto no es una obra artística. ¿En qué ayuda? Ayuda en que se puede visualizar rápidamente, y eso es importante. Cambios en los colores que se hablaba, en la textura. Sí, es una gran herramienta que me permite visualizar rápidamente en la parte de la escenografía, que podría ayudar en la coreografía, pero una visualización, un borrador inicial. Y desde luego, después todos los especialistas harían los cambios y modificaciones en ese aspecto, si creemos que es una herramienta importante. Hablamos del espacio y el tiempo, que tanto lo ven las artes como la ciencia. Y en este caso tenemos aquí un ejemplo diferente que tiene que ver con la arquitectura del Palacio Dorado en Kioto. ¿Y qué información me daría del espacio-tiempo? Si entramos al chat GPT, me puede dar la información cuánto tiempo se fue construido, cuántas cámaras tiene, qué momento había. Sí, pero desde el punto de vista artístico, ¿qué información nos da? Bueno, si ustedes tienen la fortuna de visitarlo y si ya fueron, los felicito, pero si volvieran a ir y tuvieran la suficiente paciencia de buscar algo, y ustedes me preguntarán, ¿por qué tan relevante para nosotros los artistas este palacio? Pues que precisamente hablamos y en ciencias, en artes, buscamos simetrías, patrones, que es fundamentales. Y particularmente si tienen la paciencia suficiente, encontrarán que hay una pequeña figura mal colocada. Y ustedes dirán, pues seguramente los constructores se equivocaron. Pero al analizar esta impresionante edificio, dirían, no es posible que se hayan equivocado en una sola figura. Desde el punto de vista, y entendemos ahora el tiempo y el espacio en que estaban toda esta gente, porque en ese momento en Kioto, en Japón, lo que les preocupaba siempre era molestar o que los dioses se enojaran con ellos. Y entonces uno de los constructores resolvió que para evitar ese enojo
colocó de alguna manera una pieza mal colocada para que los dioses japoneses no tuvieran celo de la perfección humana. Y entonces ahí vemos, y en cualquier obra literaria, pintura, podemos entender el concepto de tiempo y espacio, que puede ser un espacio finito, puede ser un espacio infinito. Podemos ver y entender los momentos históricos, podemos entender la política, podemos entender la religión, y es posiblemente las obras artísticas que en un producto finito puede representar tanta información, no solamente del arte, sino del desarrollo de la humanidad, que posiblemente anterior o sea parte de ella. Y bueno, aquí está la respuesta, y simplemente algo que se puede generar muy rápido, simplemente dar la instrucción correcta, nos permite visualizar rápido, que puede ser utilizado como un bosquejo para una pintura, que puede ser bosquejo para una escenografía, que puede ayudar para los colores. Aquí están diferentes tipos yo no sabía que iban a hablar del magenta, del morado, aquí lo tenemos. O sea, puede ayudar a una forma de visualización rápida. Y parafraseando a Dalí, si al artista le dan una herramienta adicional como es la inteligencia artificial, se puede crear nuevas obras artísticas. Pero si no se le da al artista, puede ser solamente un espectáculo o puede ser otra cosa. Y tratando de dar pequeñas conclusiones a este aspecto, una que quede claro, la inteligencia artificial es solo una herramienta. No emula la inteligencia humana, ni simula el movimiento humano. La inteligencia artificial no crea ni arte ni nuevos conocimientos. Y bueno, aquí está parafraseando a Dalí, dale a un artista otra herramienta y crea cosas maravillosas. Pues sería todo de mi parte. Si hay dudas, preguntas, con mucho gusto. Y agradezco mucho la invitación, Juan, doctor Juan, y a todos ustedes su tiempo y paciencia. Gracias. Tienes apagado todo micrófono. Listo. Gracias, doctor Víctor Velasco Herrera, por tu participación. Nos permites ver este objeto de estudio desde otra perspectiva, tener como claro asuntos que de pronto se manejan tanto que se pierde la esencia de lo que son. Y algo que me parece fundamental señalar aquí, y cuando tú hablas, Víctor, de la IA como una herramienta, yo también concuerdo contigo, coincido contigo en que la inteligencia artificial no va a sustituir la creatividad humana, que es una herramienta que te permitirá hacer nuevas formas, nuevas creaciones, porque lo que cambia es la forma de producción del arte con la nueva herramienta. Desde luego nacerán cosas que no están clasificadas dentro de lo que ya conocemos como el arte tradicional, que habría que estar pendientes y nombrar a estas nuevas categorías estéticas que nacerán del espacio de la virtualidad. Tu ponencia es muy puntual y nos dejas muy claro este asunto. Yo sigo con una duda que creo que es más, en un sentido más filosófico, eh, de cómo el tiempo-espacio en el arte se experimenta de una manera que tiene que ver con lo sagrado, con lo mágico. Es decir, que
en la línea del tiempo-espacio de lo cotidiano, de pronto se abre una grieta en el que se hace una burbuja donde el arte se manifiesta y es cuando experimentamos una descolocación del tiempo-espacio cotidiano, de la manera en la que lo percibimos. Y yo quisiera preguntarte, el espacio lo consideramos como un espacio físico, es decir, un espacio donde me puedo mover, donde las cosas se pueden reacomodar, pero creo que quizá un poco la resistencia que existe actualmente entre los artistas es no comprender claramente estos conceptos y no entrarle a este terreno. Pero, ¿cómo podríamos definir al espacio virtual? Es decir, eso que estamos aquí ahora mismo, esto está sucediendo en la virtualidad, es decir, en un espacio, no estamos nosotros compartiendo un espacio común. eh, y si hablamos de la virtualidad, entonces sí estamos participando de un espacio-tiempo común y estamos generando comunidad. Pero es otra forma de hacerlo. Y la percepción cambia y la sensibilidad cambia. Entonces, ¿de qué manera se afecta el tiempo-espacio en esta virtualidad, en esto que empezamos a tratar de entender y de poder así, si me pudieras hablar sobre este asunto? Bueno, desde luego que la discusión de los conceptos de tiempo-espacio no son exclusivos de la física, también son analizados por todas las actividades humanas. Y ha cambiado desde, digamos, los conceptos aristotélicos de que son cuestiones absolutas. Entonces tenemos prácticamente 2000 años de una influencia aristotélica, posiblemente tanto en las artes como en la ciencia. Yo soy muy crítico de Aristóteles en la parte científica, porque Aristóteles de alguna forma detuvo el desarrollo de la ciencia, particularmente en los últimos siglos. Así que tener la influencia de todo un pensamiento, de una corriente, de una escuela que ha influenciado en los últimos 2000 años, no es fácil quitarla. Este concepto de que la Tierra o en general el hombre es el centro de todo, al día de hoy persiste. Y fue Copérnico y hubo gente contemporánea a Aristóteles que se opuso, pero no tuvieron suerte. Y solamente en el siglo XVII se empezó a tener nuevas ideas. Así que en las ciencias recién estamos nosotros tratando de dar nuevos conceptos. El concepto de tiempo relativo tiene 100 años, pero esta teoría no ha permeado, digamos, ni a escuelas básicas como la primaria y la secundaria. A veces solamente se permea un poco en el bachillerato y en la licenciatura. Así que los nuevos conceptos parece que no se han discutido de alguna manera. Y si, por ejemplo, hablas del espacio virtual, y yo también hablaría, pero, por ejemplo, ¿en qué sentido estamos en un tiempo relativo? Pues ustedes en Baja California están una hora antes que nosotros, o sea, esta forma de concebir que estás si bien estás en un mismo territorio, estás en tiempos diferentes. Bueno, estos conceptos pueden ser no tan triviales si no se les discute con profundidad y a tiempo. Así que la era digital no tendrá ya bastantes décadas, pero apenas, digamos, la accesibilidad a tener, yo diría, los teléfonos móviles, es cuando realmente creemos que la población comienza a entender qué es la información digital. Así que tenemos apenas unos años
y yo creo que los artistas van a tener mucho trabajo en manifestarlo, en expresarlo, en explicarlo desde su punto de vista, que es el tiempo-espacio, y nosotros estamos trabajando ya con el superespacio, con el supertiempo, que no solamente tenemos la corona del tiempo, sino el tiempo tiene sus super compañero que es el supertiempo. Ahora imagínate esos conceptos artísticos que requiere de alguna manera, como cualquier actividad humana, cierta información y preparación. Y en cuestión de la creatividad que hablabas, se tiene una discusión en dónde y cómo se realiza la creatividad. En algunos aspectos se piensa que es en las ciencias y en otros se piensa que es en las artes. Ser creativo requiere toda una discusión que no podremos terminarla hoy, eso se requiere una nueva discusión, pero si empezamos a muy temprana edad a dar información, nuevos conceptos, creemos que todo esto podría en las próximas generaciones dar un mayor avance en cuestión de comprender qué es el tiempo-espacio y luego mandarlo al espacio virtual. O sea, sí, no es algo abstracto, digamos, que la nube, y la nube simplemente son servidores. Pero bueno, uno a veces dice, bueno, la nube, los servidores, ahí lo tienes. A veces son conceptos relativamente sencillos, pero no se explican. El espacio virtual. Yo no sé si este sea la mejor definición de llamarlo espacio virtual. Vale la pena que propongamos términos para no confundirlo con lo que nosotros entendemos con espacio-tiempo. Pareciera que tenemos que desarrollar nuevos conceptos y en ese aspecto pues todos tenemos tarea. Nada ni nadie nos puede impedir a formular y proponer nuevos conceptos. Por eso la importancia de no pensar en un solo idioma, de no solamente repetir una escuela artística, porque entonces no estamos desarrollando las ciencias ni el arte. Esa era mi respuesta, Juan. Muchas gracias, Víctor, doctor Víctor. ¿Alguien de los panelistas quiera hacer alguna pregunta, un comentario o en el chat general? Veamos si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. No veo manitas levantadas. No tenemos preguntas. Aprovechemos aquí al doctor. Pero bueno, si no hay preguntas, pasaremos al siguiente. No hay preguntas. Entonces, muchas gracias, Víctor, por tu participación y también por esta propuesta que haces de vincularnos más para trabajar en esta discusión, bueno, más bien en este campo de conocimiento que requiere de la participación de tanto de ustedes del lado de la ciencia como nosotros del lado de las humanidades, y que no estamos, como lo decía en algún momento, no somos contrarios. Yo creo que la ciencia y las artes, las humanidades,